Hola, he querido hacer este video para hacer una comparativa y de pronto identificar qué está sucediendo en el organismo, porque muchas veces cuando tomamos factores de transferencia hay personas que nos dicen, pues yo no siento que me haya hecho nada. Resulta que pasa algo similar a algo tan elemental como un dolor de cabeza, ¿vale? Tú esperas a que te dé el dolor de cabeza y cuando sientes el dolor de cabeza te tomas un analgésico para quitar el dolor de cabeza. Al cabo de 15, 20, 30 minutos de haber tomado el analgésico, vas a notar que el dolor de cabeza ha desaparecido, por lo menos ha disminuido, ¿cierto? ¿Qué tal que nosotros tomáramos una acción diferente, una acción un poco más proactiva, más en plan preventivo e hiciéramos algo para evitar que el dolor de cabeza se presentara? Sería mejor, ¿no? No tendríamos que sufrir ese malestar, ese momento de tener el dolor de cabeza y luego empezar a buscar una solución. Lo que pasa es que si tú haces algo para evitar que te dé el dolor de cabeza, no vas a percibir que ha aparecido, ¿cierto? Tú estás evitando que te dé el dolor de cabeza y entonces llevas un estilo de vida en el que no te das cuenta que se hubiera podido presentar un dolor de cabeza porque has evitado que él aparezca. Pues esto mismo sucede cuando tú tomas complementos nutricionales que hacen que tu organismo se sienta mejor, funcione mejor, tu sistema inmunitario reaccione de una respuesta de una forma más adecuada y evitas que aparezcan enfermedades. O no evitas que aparezcan enfermedades, tampoco es que eso no puede hacer sea magia que evite que aparezcan las cosas, pero sí muy posiblemente podamos retrasarlas, podemos hacer que su aparición sea más tardía y no nos veamos tan afectados durante nuestra vida diaria. Ahora, si tenemos un sistema inmunitario que está funcionando de una forma correcta, pues no vamos a percibir nada especial. Solamente nos percatamos cuando el sistema inmunitario no está funcionando correctamente. Es decir, si el sistema inmunitario tiene una respuesta inadecuada, insuficiente, tenemos infecciones a repetición, entonces notamos un proceso. O si por el contrario está respondiendo de una forma exagerada, entonces también lo vamos a notar. Y si nosotros vivimos una vida de tal forma que no tenemos este tipo de alteraciones, pues no nos percatamos. Pasa exactamente algo similar al dolor de cabeza. Y podemos hacer que nuestro sistema inmunitario funcione de una forma más correcta, más en plan, podemos actuar en plan preventivo con una nutrición más adecuada, con una nutrición más completa, complementarla con una serie de sustancias que existen en el mundo que permiten que nosotros podamos o que nuestro sistema inmunitario pueda defenderse mejor, pues sería lo ideal. Ahora, claro, las consumimos y entonces, como nuestro sistema inmunológico está funcionando bien, no nos damos cuenta que está funcionando bien y vamos a decir, pues esto no me está haciendo nada. Pues no, realmente funciona y vamos a ver qué ha pasado, cómo es toda esta historial a partir del organismo, perdón, de la aparición, del descubrimiento de todo este tipo de sustancias. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este organismo, en este ser humano, en esta persona que mantiene una homeostasia? Bueno, empecemos porque homeostasia es simplemente un mecanismo de autorregulación dentro del ser. Entonces, cuando este es el ser humano, todos sus órganos, todas sus células están autorreguladas, pues lo que hace el organismo, lo que hace esta hemostasia es corregir las alteraciones y establecer un equilibrio. Entonces, al final, la homeostasia es mantener ese estado de equilibrio. Cuando los mecanismos homeostáticos son incapaces de establecer el estado de mantenerse de forma normal, entonces es cuando aparece una alteración. El estrés puede causar una disfunción. Y habitualmente en este mundo moderno donde estamos hoy sujetos a una gran cantidad de situaciones que nos causan estrés, ese puede ser un estrés constante. A ver, el estrés es una situación de defensa, sí, es un mecanismo que nos permite salvar la vida ante una situación en un momento dado delicada. Entonces, si tú estás a punto de pasar la calle y escuchas el bocinazo de un coche, pues inmediatamente sube la adrenalina, el organismo se prepara y a lo mejor la respuesta es parálisis. Y esa parálisis evitó que dieras el paso y que te propusieras en la vía del coche.
¿vale? Esa parálisis en un momento dado actuó como un mecanismo de defensa. Ahora, también pudieras haber respondido de otra forma y es un prepararte para la lucha. También de eso se encarga la adrenalina. Va a hacer que haya una mayor flujo de sangre. Los ojos, las pupilas se pueden dilatar un poco, con lo cual tenemos una mayor capacidad de visión donde vemos oportunidades o vemos posibilidades de agresión y nuestros músculos se tensan y se preparan para responder, porque resulta que puede ser que la agresión no sea un coche que nos dice detenga, sino que ya estás en marcha, estás en medio de la vía y entonces la respuesta es corre, huye, evita que ese coche te atropelle. Entonces tu respuesta tiene que ser otra y suelen ser respuestas automáticas. ¿Vale? Y al cabo de poco tiempo, después de que hayas superado ese temor, ese susto, los niveles de adrenalina descienden y tu organismo vuelve a entrar en ese proceso de homeostasis de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el organismo está un estrés, otro estrés, otro estrés, otro estrés, o nuestra mente está continuamente pensando en el proceso? Resulta que te metiste en la calle, vino el bocinazo del coche, pasaste al otro lado, saliste a la acera, ya está, todo está evitado, pero tu mente sigue. ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si el coche me hubiera atropellado? ¿Y si? Entonces se mantienen esos niveles constantes elevados de adrenalina y empieza a aparecer un proceso de disfunción, de pérdida de esa homeostasis porque hay un estrés constante. Entonces ya la organización celular ya no es la misma y se va a ver afectada, no solamente en la organización en sí misma, sino que puede afectar aún la estructura anatómica, puede estar afectando la reproducción celular, el desarrollo y el crecimiento de las células, la alimentación, el metabolismo, todo esto se ve alterado porque ese equilibrio homeostático está perdido. Entonces, es importante que nosotros mantengamos una homeostasis, una vida tranquila, nos permita avanzar, adaptarnos a las diferentes circunstancias y hay cosas que están bajo nuestro control, hay otras cosas que no están bajo nuestro control, ¿sí? Es posible, en el mismo ejemplo, que pues bajo nuestro control está el haber mirado más, haber evitado el paso o el no pasar la calle hasta que no hubiese el vehículo que nos pone en peligro. Sin embargo, hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control y nosotros podemos en un momento dado enfermar y no conseguir evitar esa aparición de esa enfermedad. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer para evitar o retrasar la aparición de esas enfermedades. Entonces, ¿qué está bajo nuestro control? Una dieta adecuada, una nutrición correcta, ¿sí? Hacer ejercicio. El ejercicio es espectacular para mantener ese sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Y no solamente el sistema inmunológico, es que influye mucho, influye sobre la mente. Hay una serie de sustancias que se liberan durante el ejercicio. Y no estamos hablando de hacer ejercicio como salir a correr, salir a montar en bicicleta todos los días o ejercicio de alto impacto. No, un ejercicio tan sencillo como caminar. Caminar un buen tiempo. Caminar está definido por la Organización Mundial de la Salud como dar 10.000 pasos al día de forma activa, en un proceso de caminar constante. Yo puedo dar 10.000 pasos donde me esté parando cada paso 30 segundos, pues no estoy haciendo nada. Pero si yo hizo 10.000 pasos de una forma continua, estoy haciendo un ejercicio suficiente que va a hacer que mi organismo funcione de otra forma. Entonces, ya tenemos una actividad y eso es algo que podemos hacer nosotros, que podemos decidir, que podemos manejar para evitar que aparezca o por lo menos, como decía antes, retrasar esos tipos de enfermedades, esas alteraciones del sistema inmunológico. Evitar el estrés también. Vuelvo al ejemplo de que me quedé pensando si me hubiera pasado y si hubiera hecho y si no hubiera hecho y si no hubiera saltado. Pues mira, ya pasó, ya llegaste al otro lado de la acera, ya la situación quedó atrás. Olvídate de eso y sigue para tu camino, para tu destino y ya ese evento déjalo atrás. Pero cuando nos quedamos dándole vueltas a algo que pudo haber pasado y no pasó, nos mantenemos en ese nivel de estrés. Entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar el estrés tanto de algo que ya pasó,
que no podemos cambiar, como de lo que pueda suceder y que tampoco tenemos bajo nuestro control. Dediquémonos, enfoquémonos en el vivir el momento actual, en el vivir en el ahora, y así vamos a evitar tanto estrés. Y por otra parte, algo que nos puede ser también de gran beneficio, que nos será de gran beneficio, es el dormir bien. Dormir al menos 6 horas al día es fundamental para que nuestro organismo descanse, recupere, se desarrolle todo ese proceso de homeostasis que es fundamental para que estemos sanos, estemos con una buena calidad de vida. Por otra parte, también podemos hacer otra acción que es prevenir en cuanto a nuestra alimentación, nuestra nutrición, mantener consumir sustancias que van a hacer que nuestra vida, nuestro organismo esté adecuadamente nutrido. Y dentro de eso, pues se encuentran los factores de transferencia. ¿Qué van a hacer ellos en nuestro organismo? Vamos a ver. El sistema inmunológico tiene dos componentes fundamentales. La primera es el sistema inmunitario innato, es la primera línea de defensas. Es aquella que nosotros oímos mencionar ahora con la reciente pandemia del COVID, se habló mucho de la natural killer. Son aquella línea de infantería que está allí preparada, aparece el enemigo y empieza a atacar para defender el organismo. No importa quién venga, qué características tenga, qué armamento tenga, simplemente es un enemigo y hay que destruirlo. Ellos actúan de una forma, digamos, reactiva, pero nos permite defender, retrasar ese organismo mientras la segunda línea de defensa empieza a prepararse. Y ese sistema adaptativo, que es la segunda línea de defensa, está compuesta por los linfocitos y por una serie de sustancias que ellos elaboran, producen los linfocitos T, los linfocitos B, que nos van a permitir tres elementos fundamentales en cuanto a esa línea de defensa. Lo primero es que van a hacer que el sistema inmunitario recuerde cuando existe un ataque y si hay un recuerdo de algo que hubo, pues está más preparado. Trae ese recuerdo al sistema de ataque y de defensa para hacer que el organismo funcione muy bien. Ahora, por otro lado, prepara esa respuesta también para que esa respuesta sea la más adecuada, la mejor adaptada para el tipo de germen que nos está atacando. Y memoriza toda esa información, la guarda en una memoria para que cuando nuevamente vamos a vernos enfrentados a este germen, a esta situación, pues podamos recordar y defendernos de la mejor forma. Esta es la base del funcionamiento, por ejemplo, de las vacunas. Las vacunas, ¿qué hacen? Pues nos inducen un germen poco activo, poco agresivo, está inhibido para que nuestro organismo aprenda y reconozca. Y cuando el germen de verdad, el poderoso, venga y se ponga en contacto con nuestro organismo, pues estemos preparados y toda esta memoria, todas estas funciones que hemos traído de atrás, pues actúen, funcionen y nos defiendan. Eso hace que nosotros mantengamos una buena respuesta. Nuestro organismo pueda responder aunado a todas las otras cosas que se encuentran bajo nuestro control. En 1949, el doctor Chadwick Lawrence, que era un epidemiólogo, hizo un experimento muy interesante. Él tomó sangre de personas que habían padecido una enfermedad y las pasó sus linfocitos a otras personas que no habían padecido la enfermedad. Consiguió con esto evitar que estos receptores de la transferencia de estos linfocitos evitaran la enfermedad, no se enfermaran. Entonces, ¿qué vio? Dijo, aquí hay algo, no sé qué es, por eso lo llamo factor, que estoy transfiriendo de un ser humano a otro, de una especie animal a otra, de un ratón a otro. Estoy transfiriendo un factor que hace que se defienda y lo llamó factor de transferencia. Hoy en día se ha mantenido ese nombre por reconocimiento a esa labor, a ese descubrimiento. Él no sabía qué era lo que había transferido y por eso pues le dio ese nombre. Ahora, con el tiempo, las investigaciones han seguido avanzando. Llevamos más de 75 años trabajando sobre este tipo de investigaciones. ¿Y qué se ha detectado? Pues que realmente no eran los linfocitos los que estaban haciendo esa acción. Era una pequeña molécula proteica, péptidos,
que no eran muy grandes y que estaban allí haciendo parte de lo que él estaba pasándole de un ente a otro, lo que hacía que pudiera defenderse. Entonces era lo que era la parte de esta, lo que mencionábamos de esta segunda línea de defensa, la inmunidad mediada por células, como se conoció después, la que hacía que nos defendiéramos, nos pudiéramos, o estos seres se pudieran defender contra esa nueva agresión. Entonces, estos péptidos, estas pequeñas proteínas, hacían que el organismo nuevo, el organismo receptor, funcionara, tuviera esa información, esa memoria, esa facilidad de respuesta ante la agresión del germen cuando no había estado en contacto con él. Ahora, ¿después qué pasó? Fueron 75 años de investigaciones que se fueron realizando. Sin embargo, esto se vio bloqueado, se vio interrumpido en los años 80, cuando se evidenció el virus del SIDA, el virus de la hepatitis B, como transmitidos por la sangre. Entonces había un riesgo al trabajar con personas y trabajar con la sangre de las personas, transfiriéndolas de una a otra, que transfiriéramos también este tipo de enfermedades. Eran unos virus con unas acciones diferentes, una forma de respuesta muy distinta a lo que se había conocido hasta el momento. Entonces hubo que hacer un alto, hubo que detener este tipo de investigaciones en sangre. ¿Qué beneficio vino de esto? Que los estudios migraron, cambiaron y empezaron a orientarse hacia el calostro. Entonces, empezó a buscarse allí las proteínas y se identificó estas proteínas, estos péptidos, se identificaron que estaban en el calostro bovino. Y entonces apareció una biotecnología que permitía que estas se pudieran filtrar, se hacía un ultrafiltrado de estas proteínas, se encapsulaban y ya lo podíamos ingerir. Entonces estábamos evitando el riesgo de la transmisión de sangre de una persona a otra y estábamos obteniendo el beneficio de poder incorporar en nuestro organismo factores de transferencia, estos factores, estas moléculas que nos iban a dar los beneficios tanto de reconocer como responder y recordar ante gérmenes que en un momento dado ni siquiera hubiera estado en contacto con nuestro organismo. Eso fue un gran beneficio, una gran ventaja que obtuvimos de este descubrimiento del doctor Sherwood Lawrence. Estas células que se aislaron de las moléculas son pequeñas, muy pequeñas proteínas de bajo peso realmente, que están entre 3.5 y 12 kilodaltons en cuanto a su tamaño máximo. Entonces, por eso esa tecnología de ultrafiltrado permitía que pudiéramos disponer de esas moléculas en nuestro organismo y hacer que se pudiera transmitir ese conocimiento inmunitario de un organismo a otro, ya no mediante la transmisión de sangre, sino mediante el consumo de una cápsula. Han sido 75 años de investigaciones. Hay más de 2.000 publicaciones ya a estas alturas sobre el factor de transferencia y son miles de millones cientos de millones de dólares invertidos en investigación. Hay mucha ciencia detrás de esto. Muchas veces, como esto no se transmite por la industria farmacéutica tradicional, se piensa que detrás no hay investigación, no hay ciencia, y esto no es así. Realmente hay muchísimos estudios, no solamente elaborados tanto por For Life, sino por otras entidades externas, ajenas a For Life. Muchos médicos también han hecho investigaciones, epidemiólogos, bioquímicos. Hay una serie de diferentes tipos de estudios hechos por entidades diferentes a esta compañía que han elaborado investigaciones y que han confirmado los hallazgos. Por eso, a esta compañía le interesa establecer un estudio, un proyecto de estudio y ponerlo en conocimiento público para que la entidad médica lo vea, lo analice, lo compare y pueda generar otros estudios comparativos y así se ratifica o no lo que se está diciendo. De momento, los resultados han sido espectaculares. ¿Y qué tenemos entonces en este transfer factor trifactor, que es el fondo de todo este tema? Pues
Existen, el Trifactor precisamente tiene tres componentes y es lo que a medida que ha ido avanzando las investigaciones de 4Life, han llevado a un producto que no tiene parangón, no tiene igual. No hay nada similar en el mercado. Hay otros laboratorios que producen factores de referencia, pero ninguno tiene el potencial, la respuesta tan potente como en la que genera el transfer factor trifactor de 4Life. ¿Y dónde está la diferencia? Pues que el trifactor indica que está compuesto, que tiene tres componentes. El primero que se conoció, que fue lo que hicieron las primeras investigaciones, la primera patente que adquirió David Leesonby cuando empezó todo el desarrollo de esta compañía, fue el derivado del calostro de la vaca, que es al final el calostro es la primera leche que la madre da a su hijo, los mamíferos dan a sus hijos, y con eso le están transfiriendo toda esta defensa, toda esta formación inmunológica. Entonces ellos trabajaron sobre este primer factor, este primer ultrafiltrado fue el que se obtuvo. Pero los investigadores de 4Life decidieron que tenían que seguir investigando más y descubrieron que así como los mamíferos hacían la transmisión de esta información, pues los ovíparos también tenían que transmitirlo de alguna manera y se encontraron que en el huevo, en la yema del huevo, había estos factores de transferencia. Estos factores están sometidos a un proceso de ultrafiltración, con lo cual se encontraron moléculas que están alrededor de los 10.000 kilodaltons de tamaño, o sea, menos de esa cantidad era lo que se obtenía por el ultrafiltrado. Pero aún fueron más y generaron un proceso donde se puso un filtro más fino y se extrajo un ultrafiltrado que es el nanofactor, que son factores con moléculas, son moléculas de menos de 5 kilodaltons. Y esto es el tercer componente que hay allí. Entonces tenemos al final el trifactor compuesto por el ovofactor, por el ultrafactor y por el nanofactor. Estos tres componentes lo que hace que esta molécula sea especial, está patentada por esta compañía y entonces es la única que hay en el mundo que pueda producir este tipo de acción, porque ningún otro laboratorio dispone de esta tecnología y dispone de esta asociación porque es exclusiva de 4Life. Ahora, en un experimento reciente se hizo una comparativa entre la forma como actuaba el transfer factor trifactor de 4Life enfrentado a un producto de estándar, un gold standard que se llama de la industria farmacéutica, o sea, el mejor producto generado por la industria farmacéutica para buscar estas acciones similares y también contra el factor de referencia descubierto por el Dr. Lawrence. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos es la cantidad de destrucción, el porcentaje de eliminación de estos gérmenes. Entonces, obviamente, entre más elementos se está eliminando, más grande es la barra. Y aquí queda corroborado que efectivamente, pues el transfer factor, trifactor de 4Life tiene la mejor acción. Y obviamente, si no hacemos nada, no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué es lo que vemos en la cuarta columna donde dice no treatment? ¿Qué es esto? En las pruebas, cuando se hacen este tipo de valoraciones, se incluye un grupo control, un grupo al que no se le da nada. Y estas personas pues no tuvieron ningún tipo de defensa. Eso es lo que se llama dar un placebo. Cuando a las personas se les da, porque para que haya una creencia de que están mismos se les da una cápsula de un producto que no tiene ningún tipo de acción. Es el placebo, es el grupo control. Pues estas personas que no recibieron ningún tipo de producto real, pues no tuvieron ningún tipo de defensa contra estos organismos en las pruebas estas que se hicieron. Ahora, estudios recientes también han demostrado que el factor de transferencia empieza a actuar en 2 horas desde el momento en que lo ingerimos. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que nosotros tragamos la cápsula al llegar al estómago empieza a liberar los factores de transferencia y cuando ellos pasan al intestino empiezan a ponerse en contacto con unas placas denominadas, unas placas de sistema, de células inmunitarias que están allí, que se llaman placas de Peyer, y allí están los linfocitos, están preparados
para recibir información y ponerse en acción si es necesario. Pero también una acción de estas puede ser la alimentación de su sistema, de su memoria inmunológica. Entonces, los factores de transferencia entran en contacto con estas células y empiezan a transmitirles esa información que traen, tanto de la vida agreste que han enfrentado las vacas como las gallinas. Toda esta información está llegando al ser humano y está haciendo que su sistema inmunológico se active y empiece a funcionar de una forma más adecuada. Y esto dentro de las primeras 2 horas de haber tomado la cápsula. Otro aspecto muy importante que es llamativo, que debemos tener en cuenta, es la gran importancia que tiene para 4Life el cuidado de los animales. Y en este momento, para no alargar mucho la historia, en este momento el 100% de las granjas que producen el calostro para 4Life están certificadas por la Farmers Assurance Responsibility Management, como que todas tienen un manejo adecuado, un control adecuado de estos animales. Y a nivel de las granjas que manejan los pollos, las aves que producen el factor, el ovofactor, también se tiene una respuesta similar, una certificación similar. Eso es el compromiso que tiene 4Life con la naturaleza, con el cuidado de los animales. Y actualmente se viene trabajando también por cambiar las cápsulas de gelatina por cápsulas que sean de origen vegetal. Ya hay 8 productos que se han cambiado y poco a poco se va a ir extendiendo a toda la gama de productos de 4Life, de tal forma que las personas que no sean o que son opuestas al consumo de productos animales, pues puedan también disfrutar de estos beneficios. Esto es lo que quería yo compartirles. Quería establecer una gran diferencia, que sobre todo los factores de transferencia no son vitaminas, no son minerales, son unas pequeñas moléculas proteicas que hacen que nuestro organismo funcione muchísimo mejor, que podamos prevenir o retrasar la aparición de enfermedades, con lo cual los grandes beneficios para el ser humano son muy importantes. Y no me queda más sino agradecerles por su atención e invitarlos a disfrutar de una vida más tranquila, más agradable, siendo favorecedores, teniendo un pensamiento de actitud preventiva, de evitar que las cosas lleguen e irles por delante. Entonces, prepararnos para que nuestro organismo esté mejor, con las diferentes acciones que dijimos, que mencionamos: una dieta adecuada, un ejercicio, un evitar el estrés y un dormir bien. Con esto tendremos mejores condiciones de vida. Muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día y Dios los bendiga.